Soberano Dios y Padre Celestial, damos gracias a ti en esta hora de la noche. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios por estar con nosotros. Gracias por sostenernos siempre. Gracias por darnos el permiso, el privilegio, Señor, de poder estar hoy en tu presencia, de poder deleitarnos en ti, de poder conocer de ti más a través de tu palabra, Señor, de poder llenar nuestro espíritu, nutrirlo con tu bendita y santa palabra, porque tu palabra es el alimento que nosotros necesitamos, Dios. Hoy te damos gracias a ti, Padre Celestial, en esta hora y colocamos nuestras vidas, Señor, delante de ti y te pedimos, Señor Dios mío, que tomes tú el control, Señor, de nuestra vida, Señor, que tomes el control de nuestro corazón, que tomes el control de nuestro pensamiento, que tomes el control de todo nuestro ser, Padre Santo, bendito Dios de gloria, que todo nuestro ser sea dirigido por ti, Padre amado, que seas tú abriendo los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para cada día poder ver lo que tú nos quieres enseñar a cada uno de nosotros a través de tu palabra, Dios. Hoy te pedimos, Señor Dios mío, perdón por nuestros pecados, perdón por los pecados de nuestra casa, nuestra familia, nuestra parentela, los que están cerca, los que están lejos, Señor. Llámese padres, hermanos, esposos, esposas, hijos e hijas. Padre, desde la primera hasta la cuarta generación de los vivientes, Señor Padre Santo, seas tú, Señor, tomando el control de cada familia, seas tú visitando tu pueblo, visitando tu rebaño, Señor Padre Santo, seas tú ministrando nuestros corazones con tu presencia, Señor, y sobre todo, Padre, sea tu gracia y tu favor en medio de nosotros. Hoy te pedimos, Señor Dios mío, que tomes el control de todo, Señor. Que todo se sujete bajo el señorío de Cristo Jesús, que todo sea sujetado bajo tu autoridad, tu dominio, tu señorío, Padre, como lo dice tu palabra, Señor. Gracias te damos a ti, Señor, porque creemos, Señor bendito Dios de gloria, que donde estemos dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor, y por ende, Señor, hoy nos reunimos muchos en tu nombre, Señor, que en cada lugar donde tu nombre hoy es proclamado, Señor, donde tu nombre hoy está en cada boca, Señor, tu nombre sea santificado cada vida, Señor, tu nombre sea santificándonos a nosotros, Jesús, sea tu presencia, Señor, irradiando esa luz, Señor, sobre nosotros, Dios, seas tú, Señor, haciendo resplandecer nuestros rostros, Señor, en medio de los momentos que estemos pasando, Señor, en medio de las adversidades, Señor, tu gracia nos sostenga, Señor Padre Santo. Padre, es por eso, Señor, que te pedimos, Señor Dios mío, que tomes el control de todo el mundo entero, Padre Santo, que en cada lugar, llámese ciudad, municipio, departamento, capitales, países, Señor, potencias, Señor Padre Santo, donde haya un pueblo tuyo, Señor, que honre tu nombre, que doble sus rodillas, que abra su boca, Señor, seas tú trayendo esa respuesta, Señor, a cada oración, Señor Padre Santo. Gracias te damos a ti en el nombre de Jesús. Buenas noches, esto es Descansando en Dios. La palabra del Señor nos habla a través del libro del profeta Jeremías, capítulo 18, versículo del 1 al 11, cuando dice la palabra del Señor: en la autoridad del Padre, del Hijo, con la sabiduría y discernimiento de su Santo Espíritu, el alfarero y el barro. Y dice la palabra del Señor, palabra de Jehová, que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Volvió e hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente
hablaré de la gente del reino para edificar y para plantar. Pero si hicieren lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que hablé, que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí, yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Convertíos ahora cada uno de su mal camino y mejoren sus caminos y sus obras. Qué preciosa palabra, como toda la que Dios Todopoderoso nos regala a nosotros a través de su devocional Descansando en Dios. Algo que nosotros tenemos que tener muy en claro es que Dios le habla al profeta, le da una visión al profeta Jeremías. ¿Para qué? Para que él vaya a la casa del alfarero. Y cuando Jeremías llega a la casa del alfarero, Dios empieza a mostrarle y le empieza a decir todo lo que iba a suceder con el pueblo. Pero también en medio de lo que Dios le habla, el profeta lo alienta, le da una palabra de consuelo, una palabra de fortalecimiento para la casa de Judá y para la casa de Jerusalén. Pero es donde nosotros tenemos que tener muy en claro algo, que Dios es el alfarero por excelencia. Dios es el alfarero por excelencia. ¿Cuál difícil es ser barro? Ser rescatado, ser escogido, ser pensado y diseñado es maravilloso, pero todo lo que sigue es tan duro. ¿A quién le gusta el proceso de ser preparado, amasado en pureza y en santidad? Y cada rato le saquen las piedritas del pecado y las burbujitas del orgullo y la ira. ¿Quién se deleita en ser tirado en el torno y constantemente y con firmeza ser centrado en la voluntad del alfarero? ¿Quién anhela sus manos fuertes sobre él, a veces presionando hacia arriba y hacia abajo, con circunstancias difíciles y otras veces aplastado y machacado el carácter y el comportamiento? Eso era lo que Dios quería mostrarle al profeta Jeremías. Los procesos que el pueblo iba a pasar. Los procesos en los cuales nosotros, como sus hijos, como su iglesia, vamos a pasar. ¿Para qué? Para Dios sacar lo mejor de nosotros. Mira, porque ¿quién de nosotros desea ser barro? ¿Cuál difícil es ser barro? ¿Cuál difícil es ser rescatado, ser escogido, ser pensado y ser diseñado? Ser diseñado es maravilloso. Pero ¿sabes? Lo más difícil es el proceso que nosotros tenemos que enfrentar para poder alcanzar el diseño que Dios quiere que nosotros tengamos. ¿Sabe? Cuando Jeremías va a la casa del alfarero directamente y ve que la vasija se echa a perder, era porque la vasija no estaba dando la forma, no estaba dando lo que el alfarero deseaba de la vasija. No estaba haciendo el instrumento que el alfarero deseaba hacer. ¿Sabes? Y es donde la vasija se echa a perder. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos echado a perder porque no hemos querido ser el instrumento que Dios quiere que tú y yo seamos? Y es donde empieza Dios directamente a pasarnos a nosotros por el proceso de ser preparados, de ser amasados en pureza y en santidad. Porque déjame decirte algo, amado, para nosotros es difícil. Para nosotros es muy difícil porque tenemos una concupiscencia humana, diabólica y animalesca. Y necesitamos nosotros ser quebrantados para pasar ese proceso y poder llegar a tener la santidad, porque como dice la palabra del Señor, sin santidad es imposible ver a Dios. Sin santidad. Algo que Dios le dijo al pueblo de Israel a través de Josué, que se santificaran para poder ver las maravillas, porque Dios iba a hacer maravillas con ellos. Nosotros queremos ver las maravillas del Señor, pero nosotros no nos queremos guardar ni en pureza y no nos queremos guardar en santidad. Y sabes, es algo que el alfarero empieza, porque el alfarero empieza a quitarle al barro
El alfarero empieza a quitarle al barro todo aquello que estaba impidiendo que la vasija fuera moldeada, todo aquello que impedía que la vasija quedara con la forma que él quería, las piedritas, los palitos, las asperezas, y es donde la palabra del Señor, que es una espada de doble filo, empieza a penetrar nuestro corazón y empieza a quitar de nosotros, amados y amadas, todas las asperezas que hay, la concupiscencia. Es donde la palabra del Señor directamente empieza a cortar el prepucio que hay dentro de nuestro corazón. ¿Sabes? Dios quiere que nosotros seamos esa vasija, pero para ser esa vasija necesitamos ser amasados en pureza y en santidad. Y que cada rato lo que le saque Dios a nosotros, que son las piedritas del pecado y las burbujitas del orgullo y de la ira, sean desechándolos nosotros y seamos quitándolo en medio. Que podamos nosotros decirle: Señor, quita de mí las asperezas, aquello que está impidiendo que tu gracia, que tu favor se manifieste en medio de nosotros, amado. ¿Sabes? ¿Quién se deleita en ser tirado en el torno constantemente y con firmeza ser centrado en la voluntad del alfarero? Mira, para nosotros no es un deleite pasar los procesos. Para nosotros no es un deleite pasar las aflicciones. Pero aún David directamente decía: deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Necesitamos nosotros, en medio de momentos difíciles, de aflicciones que estemos pasando, deleitarnos, decirle: Señor, yo sé que tú estás obrando tu perfecta voluntad en mi vida. Decirle: Señor, yo sé que tú estás obrando tu perfecta voluntad en mi corazón. ¿Por qué? Porque somos ese barro en medio de las manos del alfarero. Mira, ¿quién anhela sus manos fuertes sobre él? A veces presionando hacia arriba y a veces presionando hacia abajo. ¿Sabes? Las circunstancias difíciles y otras veces siendo aplastado y machacado. El carácter y el comportamiento de nosotros. Porque cuando Dios quiere que nosotros seamos sus instrumentos, Dios va a permitir que vengan momentos difíciles de aflicción en medio de nuestra vida para Él poder obrar su voluntad en medio de nosotros. Para que esa palabra que Él le dijo al apóstol Pablo cuando le dice a Pablo: bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad, es donde nosotros necesitamos decirle: Señor, ¿es tu voluntad la que estás obrando en mi vida? ¿Es tu voluntad la que estás obrando en mi corazón, Señor? Porque necesitamos nosotros ser pasados por la mano del alfarero. El alfarero coge el barro y lo tira en el tronco, en el torno, y empieza a amasarlo y a trillarlo y lo aprieta duro con sus manos. Y es donde Dios empieza a obrar en medio de nuestras vidas. Cuando nosotros sentimos que los procesos nos duelen, es porque Dios está obrando su voluntad en medio de nosotros. Es porque Dios está quitando de nosotros todo aquello que está impidiendo que su gracia, su favor se manifieste en medio de nosotros. ¿A quién le gusta la idea de que tenga que ser sometido a los arranques y a las paradas y a los giros de la rueda de la vida que el alfarero determina? ¿Sabe? Directamente nosotros vamos a pasar como seres humanos procesos, vamos a pasar aflicciones, vamos a pasar momentos en los cuales nosotros decimos: estoy siendo probado. Pero déjame decirte que tú y yo somos oro en las manos del Señor, y el oro, para ser refinado, tiene que pasar por fuego 7 veces más fuerte. Cada proceso que tú y yo estamos pasando nos lleva a nosotros a crecer. Nos lleva a nosotros a ser formados y a ver la gloria y el amor de Dios en medio de nuestra vida. Y déjame decirte que así la vasija de barro, como habla la palabra del Señor, el alfarero la coge, la desbarata y la vuelve y la arma. Hasta que no llegue a ser la vasija que el alfarero desea hacer, no va a dejar de ser procesada. Cuando tú y yo alcanzamos esa estatura de aquel varón perfecto que se llama Jesucristo, es donde nuestros procesos van a terminar. Mientras nosotros seamos imperfectos, vamos a tener que estar pasando los procesos, porque en medio de los procesos Dios perfecciona
perfecciona su voluntad en nosotros. Dios perfecciona nuestra vida. Dios perfecciona el carácter de Él en medio de nosotros. Dios nos perfecciona a su imagen y a su semejanza. Y todavía la vasija no está lista. Mira cuántos procesos tú y yo hemos pasado. Tú dirás, hermana pastora, yo llevo años pasando procesos. Déjame decirte que en medio de los procesos Dios te está fortaleciendo. Y aunque vengan procesos fuertes, déjame decirte que la mano de Jehová ha estado ahí contigo para levantarte. Pero todavía no estamos listos nosotros. Porque llega el momento en el cual directamente vamos a ver nosotros cumplida la voluntad de Dios en medio de nuestra vida. Y todavía la vasija no está lista. Todavía le falta trabajo. Hay que formar bien las paredes de la vasija. Hay que adelgazándola y hay que redondeándola perfectamente. El barro hay que elaborarlo bien, los bordes superiores para que queden delgados y simétricos. Hay que pinchar el barro por un lado para que se forme un pico. Y por el otro lado hay que hacerle pegar una oreja. Y luego cuando la vasija ya está elaborada como el alfarero la haya visualizado, se despega del torno con un hilo o con un alambre y se pone a un lado para secar. Cuando haya secado por más o menos un día, hay que pulirla con una herramienta de madera y parecía un cuchillo. El alfarero tiene que quitarle todo el exceso de barro que no permite que se asiente bien. Y ahora es el momento cuando el barro está en medio seco para decorar la vasija, usando otra herramienta filuda para hacer las marcas, figuras deseadas. Mira, muchas veces nosotros hablamos de la reflexión del alfarero de Jeremías 18 y decimos, una vasija, pero es que la vasija lleva un proceso. Dice que el alfarero tiene que empezar a utilizar una serie de herramientas, que esas herramientas son las que Dios continuamente utiliza con nosotros. Dios no utiliza unas herramientas como el alfarero, un cuchillo, un alambre, un hilo. No, Dios utiliza una herramienta para trillar nuestra vida, para quitar de nosotros el orgullo, la ira, para quitar de nosotros la contienda, para quitar de nosotros el egoísmo, para quitar de nosotros la maldad que hay en medio de nosotros, para quitar de nosotros el pecado. Y esa herramienta que Dios utiliza es la palabra. Y la palabra del Señor, dice el escritor de Hebreo, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. La palabra del Señor, cuando empieza a limpiarnos a nosotros, cuando empieza a formarnos, cuando empieza a darnos la forma que Dios quiere que nosotros tengamos, la palabra del Señor empieza a quitar de nosotros todo aquello que está impidiendo el crecimiento de nosotros espiritualmente. Y Dios le hablaba al profeta Jeremías y le decía, ve a la casa del alfarero porque yo te voy a mostrar una visión. Y así era lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. Dios quería que el pueblo de Israel y el pueblo de Judá fuera un pueblo diferente, un pueblo que se levantara conforme al decreto y a la palabra del Señor, conforme a la bendición que Dios tenía para ellos. Pero déjame decirte que directamente nosotros como seres humanos muchas veces somos tan obstinados directamente que nos dejamos contaminar, y es donde viene a nuestro corazón el pecado. Y cuando el pecado llega a nuestro corazón es donde nosotros colocamos esa barrera que impide que la gracia y el favor del Señor se manifieste en medio de nuestras vidas. El alfarero tiene que quitarle a la vasija de barro todo lo que le sobra. Déjame decirte que Dios va a quitar de nosotros todo lo que nos sobra, todo lo que no nos lleva a ser la figura que Dios quiere que nosotros seamos, todo lo que no nos lleva a ser que nosotros seamos esa vasija en medio de las manos del Señor. Dios nos lo va a quitar a nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere una vasija que sea hermosa,
Una vasija que sea tallada por sus preciosas manos. Y nosotros cada día que pasamos, mientras nosotros estemos ligados a la palabra del Señor, mientras nosotros estemos unidos a la palabra del Señor, mientras nosotros tengamos a Cristo en medio de nuestro corazón, vamos a ser formados por Él. Él es el alfarero que va a estar en medio de nuestra vida. Déjame decirte que Dios va a utilizar lo que tenga que utilizar para hacer de ti y de mí una vasija de honra en medio de su casa. Dios, si está en las manos de Dios meternos a nosotros procesos, permitir que los procesos lleguen a nuestra vida, déjame decirte que Él lo va a hacer. ¿Para qué? Para formarnos. Y los procesos representan la presión de las manos, la presión cuando el alfarero empieza a amasar el barro, que empieza a presionarlo, empieza a amasar el barro y empieza a pincharlo con los dedos. Empieza a utilizar objetos punzantes, hilos, alambres, herramientas filudas. Todo eso hace parte y es necesario en el proceso de la elaboración de una vasija de barro. Déjame decirte que muchas veces nosotros decimos, pero ¿por qué me pasan a mí tantas aflicciones? ¿Pero por qué me pasan a mí tantos problemas? ¿Pero por qué vienen tantas pruebas para mi vida? Déjame decirte que es necesario. Porque es donde nosotros vamos a ver la gloria de Dios manifestada en medio de nuestras vidas. Déjame decirte que es donde nosotros vemos la mano de Jehová moverse con poder y gloria. Déjame decirte que ese es el trabajo que el alfarero hace con el barro. Y todo este trabajo que el alfarero hace con el barro, todas esas tareas también hacen parte y son necesarias cuando nuestro alfarero celestial quiere formarnos a nosotros, amados. El barro en sus manos, ¿cuántas veces nos hemos sentido? ¿Cuántas veces no hemos sentido su mano alrededor de nosotros, presionándonos para hacernos más simétricos, para equilibrarnos? ¿Cuántas veces nos hemos sentido sus dedos pinchonándonos a nosotros? Por un lado, pegándonos por el otro, apretándonos para que nosotros podamos doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, necesitamos de ti. ¿Cuántas veces nosotros no hemos sentido directamente cómo Dios nos da a nosotros esa paciencia, nos añade la paciencia para que nosotros podamos resistir, añadiéndonos la paciencia para poder nosotros resistir cada desafío que viene a nuestras vidas? ¿Cuántas veces no hemos sentido sobre nuestra vida los hilos y los alambres de Dios que nos cortan y nos quitan de donde ya no hemos de estar? Que empieza a cortar de nosotros y empieza a quitar cosas que nosotros ya no pertenecemos. Dios va a empezar a quitar de nosotros personas que ya no nos van a hacer bien a nosotros. Dios va a empezar a sacarnos a nosotros de lugares donde tú y yo ya no pertenecemos. Dios va a empezar directamente a hacer un desorden en medio de nuestro orden que nosotros tenemos como seres humanos. Dios va a empezar a cortar y nos quita de donde ya nosotros no debemos estar. ¿Cuántas veces nos hemos sentido sobre nuestro carácter, sobre nuestras actitudes y sobre nuestro comportamiento los cuchillos de Dios que nos raspan y nos liman para que seamos más limpios y más pulidos? ¿Cuántas veces no hemos sentido sobre nosotros las herramientas filudas que Dios utiliza para usarnos y para marcarnos y para decorarnos y adornarnos con su gracia, con su amor y con su bondad? Y nosotros decimos cuáles son esas herramientas, amados, porque es de la única forma donde tú y yo sentimos el amor de Dios, es cuando nosotros ya decimos directamente, ya no puedo. Cuando tú y yo le decimos, Señor, yo ya estoy pasando este momento difícil, yo ya solo no puedo, y donde nosotros clamamos la presencia, clamamos el amor de Dios en medio de nuestras vidas. Y es el amor de Dios el que se va a glorificar en medio de nosotros, amado. El amor de Dios, su bondad, su misericordia es la que se va a glorificar en medio de nosotros. A veces todo lo que nuestro alfarero hace con nosotros se siente fuertemente. Todo duele, todo causa heridas, pero todo es necesario para que nosotros, como la vasija de barro, seamos elaborados así como Él quiere.
Más antes, oh hombre, dice la palabra del Señor a través de Romanos capítulo 9, versículo 20 y 21. Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que aterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Déjame decirte que Dios tiene potestad sobre nosotros. Y si tú y yo estamos predestinados, si tú y yo estamos en el propósito de Dios, Dios va a hacer lo que tenga que hacer para alinearnos a nosotros. Dios va a hacer lo que tenga que hacer para limarnos a nosotros. Dios va a utilizar las herramientas que tenga que utilizar para sacarnos a nosotros de la obstinación en la cual nosotros muchas veces nos metemos, por alejarnos, por querer hacer nuestra voluntad y no querer dejar que la voluntad de Dios obre en medio de nuestras vidas. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido que nos desbaratamos como el barro? ¿Cuántas veces nos hemos sentido pisoteados como el barro? ¿Cuántas veces nos hemos sentido machacados? Y es porque hemos sido desobedientes y necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos que la voluntad de Dios obre en medio de nuestra vida. Nuestro alfarero, con todo su trabajo en nuestra vida, nos está formando para ser instrumentos para honra, santificados, útiles al Señor y dispuestos para toda buena obra. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo 2:21 dice: a través de nosotros, sus vasos de barros, quiere mostrar al mundo el tesoro de la gloria de Jesucristo y la excelencia de su poder para obrar en nosotros. ¿Sabe? Porque Dios, a través de nosotros que somos los vasos de barro, quiere mostrar el tesoro escondido. Dice, tenemos un tesoro escondido en vasos de barro. Eso lo dice la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. A Timoteo capítulo 2, versículo 21, dice directamente en la Reina Valera versión 60, dice así, que si alguno se limpia de estas cosas. Segunda de Timoteo 2:21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra, sacrificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dios quiere que tú y yo seamos un instrumento santificado para Dios y dispuesto para toda buena obra. Déjame decirte que en medio de los procesos que tú y yo pasamos, es para hacer de nosotros un instrumento para buena obra. Si la vasija, el alfarero la deja con piedras, la deja con palos, la deja con aspereza, déjame decirte que la vasija no va a servir. Cuando la meta en el fuego, déjame decirte que la vasija se va a romper. Si Dios no permite que tú y yo pasemos los procesos, pasemos las aflicciones, déjame decirte que cuando vengan las pruebas nos van a derribar. Cuando vamos a ser pasados por el fuego para ser probados, amados, directamente los problemas nos van a tirar al suelo, pero Dios permite los procesos para que su voluntad y su obra se manifieste en nosotros. ¿Sabes? Algo que Dios quiere que nosotros entendamos, que somos para buena obra. La segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 6 al 7, dice la palabra del Señor. En la segunda carta a los Corintios, y te la leo en la versión lenguaje actual, 4, del 6 al 7, dice: cuando Dios creó al mundo, dijo que brille la luz donde ahora hay oscuridad. Y cuando nos permitió entender la buena noticia, también iluminó nuestro entendimiento para que por medio de Cristo conociéramos su grandeza. Cuando Dios dio la buena noticia, puso así, dice, cuando Dios dio la buena noticia, puso por así decirlo, un tesoro en un frágil vaso de barro. Así, cuando anunciamos la buena noticia, la gente sabe que el poder de ese mensaje viene de Dios y no de nosotros, que somos frágiles como el barro. Entonces, donde Dios nos habla a nosotros y nos dice que tenemos un tesoro escondido, amado. Tú y yo tenemos un tesoro escondido.
en el vaso de barro que somos nosotros. Necesitamos que Cristo se manifieste. Y para Cristo manifestarse, necesitamos pasar por los procesos. Déjame decirte, amado hermano, que Jesús tuvo que pasar como hombre aquí en la tierra procesos. Tuvo que ir a la cruz. Tuvo que ser vituperado. Tuvo que ser maltratado. Lo menospreciaron. Lo escupieron. Lo tuvieron en poco. Pero Dios lo utilizó y fue una vasija para la gloria y honra del Padre. Y Dios quiere que tú y yo, a pesar de los procesos que pasemos, entendamos que los procesos que pasamos nosotros nos llevan para ser un instrumento en las manos de Dios. Me gusta como lo dice la palabra, la Reina Valera, 2 Corintios capítulo 4, versículos 6 al 7. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandece la luz, es que Él resplandeció en nuestro corazón para iluminarnos del conocimiento de la gracia de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amado, tú tienes un tesoro. Ese tesoro es la semilla que hay dentro de tu corazón. Déjame decirte, el alfarero utilizó el barro y ese barro pasó a ser un instrumento. Dios quiere que tú y yo, donde nosotros vayamos, seamos ese barro que llevamos la gracia de Dios. Que a pesar de los procesos podamos decir nosotros lo que dice Romanos 8:31, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni espada, ni cuchillo. Nada nos puede separar. Déjame decirte que cuando el alfarero quiere formar una figura de barro, déjame decirte que el alfarero la va a hacer conforme a su propósito, conforme al diseño que él ya tiene imaginado en su mente. Tú y yo somos el diseño de Dios. Cuando Dios dijo hagamos al hombre, se habló hacia sus entrañas. Y Dios nos hizo a nosotros para que nosotros seamos esa vasija portadora de la gracia del Señor. Amigo y amiga, que Dios como el alfarero nos trate, nos alice y nos marque con sus herramientas, que aprietan y que cortan, que nos liman. Eso es el bien, eso es bien difícil. Quisiéramos poder evitar todo lo que nos duele en la vida, pero son los procesos que hieren los que nos pulsan y los que dejan su huella en nosotros, más nos santifican, más nos embellecen y más nos hacen útiles al Señor. Dejemos entonces que Él como el alfarero haga lo que quiera en medio de nosotros, y que Él tiene que hacer lo que Él quiere hacer en medio de nuestra vida, que somos el barro. Y recordemos además que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera. ¿Sabes? Pablo lo hablaba directamente, y Dios le habla al pueblo de Israel directamente en Jeremías 18, cuando le dice, no podré, en el verso 6, yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí como el alfarero en las manos, he aquí como el barro en las manos del alfarero, así son vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Sabes? Dios quiere que tú y yo seamos ese barro en medio de sus manos. Y Pablo lo hablaba directamente. Lo hablaba a través de Timoteo, lo hablaba a través de Romanos, nos lo hablaba a través de Corintios. Y Dios nos lo habla a nosotros a través de Jeremías. Es donde nosotros necesitamos entender que los procesos nos van a llevar a ser de nosotros unas nuevas personas cada día. Que lo que nos duele nos deja una huella. Pero no es lo mismo tener una cicatriz a estar sangrando por la cicatriz. Déjame decirte que cuando el alfarero le quita la piedrita y le quita lo que le sobra a la vasija de barro,
Tal vez le queda una cicatriz porque al cortarla y tiene que limarla. Así hace Dios. Tal vez los procesos que tú y yo hemos pasado nos han dejado una cicatriz, pero Dios esa cicatriz la ha curado. Y eso nos lleva a nosotros cada día a entender lo que dijo Job cuando dijo: yo sé que mi Redentor vive y que Él del polvo me levantará. Amado y amada, es tiempo de nosotros entender que Dios quiere que nosotros seamos como ese barro en medio de las manos del alfarero. Que Dios quiere iniciar su obra. Y recuerda algo, que el que inicia la obra en nosotros la perfecciona. El alfarero perfecciona su obra, la talla, le coloca la oreja, le coloca todos los adornos que la obra necesita. Y Dios va a hacer en nosotros, nos va a colocar todo lo que nosotros necesitamos: su gracia, su amor, su misericordia, su bondad, su longanimidad, su paciencia. Todos los atributos que tú y yo necesitamos, Dios nos lo coloca a nosotros porque Él es el alfarero. ¿Por qué no meditas en esta noche, tarde o mañana, a través de este devocional Descansando en Dios? Hemos hablado a través de un texto bíblico muy conocido, Jeremías 18, y lo hemos complementado con unas citas bíblicas que nos da a través del Nuevo Testamento, que nos insta el apóstol Pablo a meditar en ellas, a entender que somos nosotros el barro y que Cristo es el alfarero. Dejémonos moldear por las manos de Dios. Que así nos duela el proceso, que así nos duela lo que estamos pasando. Vamos a ver la victoria. Vamos a ver la victoria. Cuando nosotros nos rendimos ante Dios, Dios obra en medio de nosotros. Y quiero terminar como lo dice Jeremías directamente, capítulo 18, versículo 7. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que he pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente de reinos para edificar y para plantar. Pero si hicieren lo malo, delante de mis ojos y no oyen mi voz, ni se arrepienten del bien que he hablado, no oyen mi voz, me arrepentiré del bien que he hablado y que había determinado hacerles. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová: he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo vosotros designios. Convertidos ahora cada uno de su mal camino, y mejoren sus caminos y sus obras. Algo que Dios nos da a nosotros es la oportunidad de que haga un cambio. Cuando el alfarero empieza a procesar la vasija, le está haciendo un cambio en ella. Dios ha cambiado nuestra vida. Dice la palabra del Señor que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Que en medio de los procesos vamos a ver las manos del Señor. En medio de los procesos vamos a ver las caricias del Señor. En medio de los procesos vamos a ver cómo el alfarero empieza a quitar de nosotros lo que nosotros decimos que ya no nos pertenece, lo que Él sabe que no nos pertenece, porque Él quiere obrar en medio de nuestra vida. Que Dios te bendiga en esta preciosa noche, tarde o mañana, como lo dice su palabra. La bendición de Dios reposa en medio de nosotros cada día y entendamos que estamos llamados a ser ese instrumento de honra en medio de las manos del Señor. Bendiciones del Eterno. Hasta una próxima oportunidad. Te lo dice tu amiga y pastora Carmen Lidia Vaca Guerrero, pastora de la Casa de Oración Monte Carmelo. Que Dios te bendiga. Que el Cristo de la gloria te sorprenda en sus brazos hoy y siempre, y que tengas una bendecida noche en Cristo Jesús. Bendiciones. Que Dios te bendiga.